Debería estar dando Eso es. imagen. A ver ahí. Ya, ahí nos estamos viendo. Estamos empezando la transmisión entonces de vuelta con todas las personas que estaban conectadas. Aprovechamos de consultar cómo se escucha ahora que estamos de regreso, ocupando el plan de contingencia. ¿Nos puedes contestar cómo se escucha ahora para ya empezar con el diálogo directamente? Un audífono ahí también. Así nos pueden ir contando. Ya, ahora nos dicen que se escucha bien. Perfecto, así que Nico, retomemos rapidito donde estábamos. Una introducción breve sobre ti y sobre el tema y ya vamos a la primera pregunta. Vale, ahora sí no me escucho. Bueno, yo soy Nicolás, psicólogo deportivo, y hace ya 7 años desde que hice mi especialización. Me he dedicado a trabajar con muchos deportistas de distintas disciplinas, distintas categorías, de distintos niveles, desde formativo hasta nivel olímpico profesional. Eso siempre ha sido desde el ámbito privado, particular. Después, a nivel ya institucional, me he formado mucho más desde el mundo del fútbol, ¿vale? He estado en clubes de acá de primera división, tuve la fortuna de estar en prácticas en un club de primera división en España, el español, cuando realicé mi práctica. En Chile estuve en una fundación también dedicada al fútbol, trabajando directamente con jugadores y con las familias. Y bueno, actualmente estoy en el Rayo Vallecano y en un club que se llama Dragones de Lavapiés, que bueno, trabaja a nivel comunitario, pero es mucho más. Ahí estoy trabajando como entrenador deportivo con unos pequeños, así que me ofrecieron ese cargo y ha sido una muy, muy linda experiencia en ese club. Nico, ya para empezar, ay, estoy cortado ahí, sí. Antes de empezar ya con el diálogo netamente, darte las gracias por estar acá, porque bueno, tú estás residiendo en España, ya es 4 de abril, de hecho, ya pasaron las 12 horas, así que estás quedándote bastante tarde para poder esta conversación, así que las gracias con eso, y ya yendo a la primera pregunta netamente, como dicen, nadie enseña a ser papá, y nadie enseña a ser papá de un chico o chica deportista. Se pasan por muchas cosas en el desarrollo de un deportista y sobre todo cuando se comparten con etapas del crecimiento como la adolescencia, que naturalmente son complejas. Aparte que se van juntando algunos elementos como el ser apoderado, pero también ser hincha, y de repente algunos papás o mamás o familiares en general, cuando uno ya ve hartos partidos de fútbol formativo, le gana un poco el hincha sobre el apoderado en las tribunas, etcétera. Pero como dicen, nadie nace sabiendo de algo complicado, y si nos puedes contar un poquito la visión desde el sector de la psicología, ¿cuál será quizás el rol, no sé si ideal, pero el rol más óptimo que debería tener un padre? De manera, obviamente que esto varía según cada caso, cada persona es un mundo, tanto el papá como el hijo, entonces no es una receta segura, pero tomando más o menos grandes rasgos. Mira, a ver, lo que comentas es real. Ese límite es bastante difuso y muchas veces ese límite difuso se da por no conocer realmente el rol y qué es un rol, básicamente. Y yo creo que muchas veces se tiene que iniciar desde ahí, desde preguntarnos qué es el rol, qué es un rol, y ahí, a partir de ahí se construye todo. Tener claro, tal y como tú mencionabas, que el deportista vive por muchas etapas, por muchos procesos, pero hay algo en común en todas esas etapas y en todos esos procesos, que el deportista o la deportista tiene dos referentes o dos figuras que son sumamente importantes en su desarrollo deportivo, y eso es transversal en todas las etapas. Que es por un lado el entrenador, la entrenadora, que su rol, es decir, su función para que pueda desarrollarse el jugador de mejor manera, es precisamente ser entrenador, enseñarle pedagógicamente cuáles son los conceptos futbolísticos, lograr que lo incorpore, enseñarle elementos técnicos, tácticos,
coordinación psicomotora, coordinación motriz, coordinación cognitiva, toma de decisiones, todo eso es función del entrenador, de la entrenadora, ¿vale? Por eso es un rol, ¿vale? El rol, y esto es súper importante, no tiene que ver con los conocimientos, con la competencia, por lo que yo llegara a ser. Es más bien una funcionalidad que beneficia o no el crecimiento personal de alguien, ¿vale? Es eso. Eso es un rol. Cómo distintos agentes funcionan para que se cumpla un objetivo o lograr o intentar de que se cumpla ese objetivo, ¿vale? Eso es un rol. Y el entrenador o entrenadora tiene ese rol, ¿vale? Que está más o menos claro. Pero en las familias, el rol principal ahí es un poco más difuso. ¿Cuál es mi función? ¿Qué hago yo como papá, como mamá, como cuidador, como cuidadora, como abuelo, como abuela, con esta persona que tengo que es deportista? Y muchas veces la función va orientada exclusivamente a ser una red de apoyo nuclear. Esa es la función principal de la familia, ser una red de apoyo nuclear para el deportista. ¿Qué significa eso? Pues siempre ofrecer esa posibilidad de contención emocional, social y práctica, y esto es súper importante, la parte práctica, para que el deportista pueda desarrollarse plenamente. Eso es lo fundamental. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo yo puedo empezar a establecer esa ayuda para que sentir que el deportista tenga esta red de apoyo? Es las dudas que de repente empiezan a aparecer. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo enfrento una situación X? ¿Cómo enfrento una situación Y? ¿Cuáles son los miedos, las expectativas que se van colocando? Todo eso empieza a ser un poco lo que empieza a aparecer post, ¿vale? Ahí está entonces el inicio de la conversación. Eh, ya tenemos algunas preguntas de la gente ahí para ir compartiendo. Bueno, nos saca un poquito de la línea quizás que íbamos teniendo, pero la podemos retomar para responderla acá en ese Medina, que dice, ¿cómo enseñas a los papás a gestionar sus emociones? Me imagino que se refiere que cuando uno está viendo al hijo, obviamente que también quiere que gane, que le vaya bien, o si le va mal, uno se va a frustrar también. Eh, y esas cosas de repente también ver a los papás en ese estado puede de repente afectar un poco a los chicos. Entiendo que ese es el ángulo de la pregunta, Nico, si nos puedes comentar cuál es tu visión al respecto. La gestión emocional va para todos. ¿Te puedo hacer una acotación, Allen? Es que cuando empiezo a hablar me veo solamente a mí, entonces como que me siento como mirando... Sí, si podemos quedar ahí, por ejemplo. Ahí queda perfecto, porque así te puedo hablar a ti y... Sí, dale nomás, no hay problema. Perfecto. Vale, el tema de la gestión emocional es un tema transversal, ¿vale? Yo creo que eso es por parte de entrenadores, de entrenadoras, de familias, de hinchas. No es un evento exclusivo también de las familias, ¿vale? Eso por un lado. Pero va en relación a esto del rol que nosotros vamos adoptando, que es ofrecer ser este apoyo, esta red de apoyo para el deportista. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser una red de apoyo? Es básicamente que un deportista tenga, ser facilitador del desarrollo, no un impedimento. Facilitador es permitir que el deportista pueda crecer, pueda aprender y pueda disfrutar del proceso que está teniendo. Si nosotros somos, como familia o como elementos que generen mayor presión, no estamos haciendo una red de apoyo, por un lado, ¿vale? Porque la idea de la red de apoyo es generar que seamos el lugar de descanso, por decirlo de alguna manera, del deportista, ¿vale? Muchas veces la gestión de las emociones, la gestión del error, la gestión de la injusticia, va en relación con las expectativas que nosotros como papás, como mamás, tenemos en relación a nuestros hijos.
Y sobre todo hay un elemento muy importante que es que nos estamos enfocando en el resultado. Entender que el proceso de desarrollo deportivo es eso, es un proceso. Y es un proceso que no es lineal, es un proceso que tiene altos y bajos, que tiene muy buenos momentos, que tiene malos momentos, momentos pasivos, momentos que no son ni fu ni fa, momentos que hay mucha alegría, momentos de motivación, de lujuria, de mucha felicidad, de tristeza. Entonces hay una serie de emociones que involucra ese proceso de desarrollo deportivo, ¿vale? Pero es un proceso y eso es desde lo más mínimo hasta lo máximo. Y en lo más mínimo, por ejemplo, en un partido de fútbol, entender que el partido de fútbol que estamos experimentando, que se está viendo, es un proceso, no es el resultado en sí. Si pierde 4-0, si gana 4-0, si empate 3-3, si pierde 10-0, si gana 10-0, si marca 7 goles, si no marca goles, si lo colocan a jugar, si no lo colocan a jugar, si juega de titular o juega de suplente, si es repetitivo, si no es repetitivo, si comete muchos errores, todo eso es parte de un proceso. Y hay que entenderlo de esa manera. Esa es la perspectiva que hay que adquirir al desarrollo deportivo. ¿Vale? Nico, y consultarte un poquito, de repente, sin querer, se le empiezan a poner un poquito de expectativas sobre los hombros a los niños o niñas, quizás desde la adulación, que uno por hacerlo mejor, ¿no? Por subirlo, por hacerlo sentir mejor, y uno sin darse cuenta le empieza a colocar una mochila sin querer. ¿Cómo hay que tener ojos de repente para no sobrecargar de expectativa a los chicos? Las expectativas se van gestionando primero con un proceso de reflexión propia. Yo creo que eso es el elemento fundamental. Muchas familias buscan o muchas personas buscan una receta ideal de qué hacer, qué decir, en qué momento, ¿vale? Y muchas veces la respuesta está, hay que en un paso previo, que es reflexionar como familia, como papá, como mamá, qué quiero y por qué quiero que mi hijo o hija haga deporte. ¿Qué es lo que estoy buscando en eso? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Vale? A partir de esa pregunta, si yo, la respuesta que yo esté dando a eso, todo va a empezar a salir un poco más fácil, ¿vale? Porque vas a alinear elementos que están generalmente por el aire y es necesario aterrizarlos, explicitarlos, hablarlos y concretizarlos. Y a partir de ahí, hacer una línea de trabajo. Y a partir de ahí, empezar a movernos. Porque si no, es muy fácil perder la brújula. Es muy, muy fácil perder la brújula, muy fácil dejarse llevar por los momentos, ya sean buenos o dejarse llevar por los momentos malos. Entonces, entender que, bueno, estamos hablando ahora del fútbol, entender que los porcentajes también de llegada al primer equipo, al mundo profesional, son muy reducidos. ¿Vale? Eso es un elemento que las familias tienen que siempre tener claro. Por ejemplo, yo, como dato, yo me acuerdo de hace muchos años, una cosa que se hacía en el Barça, en la Masía, y que era cuando la primera como cita con todos los apoderados, le colocaban un número al frente. Y ese número era 0,001. Y todos tenían que decir en qué consistía ese número. Y la verdad que lo que decía el Barça es la probabilidad que tiene su hijo de llegar. Eso es lo que es el fútbol de alto rendimiento, ¿vale? No por un tema de capacidad, sino que también por un tema de selección. No pueden haber todos, no pueden estar todos, tienen que entrar algunos solamente. Entonces, el proceso es la línea conductual, comportamental, de diálogo que hay que ir teniendo y siempre hay que tenerlo como consideración. Porque ¿y cómo se da esa línea? A través de la reflexión, teniendo claro qué es lo que yo busco como familia para que mi hijo haga deporte. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué quiero que aprenda? ¿Para qué quiero que haga fútbol?
Esas son preguntas también que se tienen que realizar. Acá tenemos otra consulta de nuestros espectadores. ¿Cómo se trabaja entonces en la comunicación efectiva entre padres y profesores para poder marcar una misma línea? Entre profesores de O sea, colegio, entre los padres y los profes, los entrenadores. hay elementos que no... Hay elementos que están sumamente... que también es claro para las familias establecer qué cosas están bajo tu control y qué cosas no están bajo tu control. Y hay cosas, por ejemplo, el diálogo con entrenadores, decisiones de entrenadores, objetivos de entrenadores que muchas veces no depende de la familia, no depende de mi disposición. Hay elementos que dependen de la organización del club y de la política del club. Y la política del club dependerá establecer cómo serían los lineamientos que estén alineados las familias con las con los entrenadores, las entrenadoras, ¿vale? Pero siempre eh, hay un elemento que yo también trabajo con entrenadores y tal, creo que hay un elemento que es común, que es clave. Eh, por más que yo sepa más que quizás el entrenador tiene que cumplir su función. Y su función es entrenar. Si yo doy consejos de qué debería hacer el entrenador con elementos técnicos, tácticos, estratégicos, ahí me estoy metiendo en un terreno que no me corresponde. Por más que yo sepa, por más que incluso yo sepa que soy entrenador en otro club, que también incluso estoy entrenando llevo muchos más años de experiencia que un entrenador que está en el club que lleva su tercer año, y yo tengo 20 años de experiencia, cada uno con su función en ese momento. Y eso es súper importante para hacer todo mucho más armónico. Entonces, la cercanía con el entrenador tiene que estar, o sea, tiene que haber una buena relación sobre todo, ¿vale? Por parte de la familia, pero a nivel relacional, a nivel del respeto, de entenderlo, de decirle, oye, ¿sabes qué? Mi hijo está pasando por esta situación, dar información adicional, cosas que no sepa, oye, ¿sabes qué? Estamos pasando por un proceso tal en la familia, eh, se está cambiando de colegio, le queda lejos los entrenamientos. Se entiende un poco a qué voy la idea. Cuando nos empezamos a meter en el trabajo de un otro, es cuando hay eh, lo mismo Problema. para el entrenador. Lo mismo para el entrenador. Cuando empieza a señalar cómo deberían ser como padres con sus hijos o en términos de crianza, por ejemplo. Nico, sabemos que, como ya lo mencionaste, no hay una receta, no hay algo mágico que uno le pueda decir a un hijo, un niño, una niña, y que con eso se va a sentir mejor, con eso va a sentirse más motivado, etcétera. Pero creo que sí algunas cosas que no se deben hacer de manera tajante o que se deberían evitar para eh, no generar problemas quizá en el desarrollo de los futbolistas, algunos comentarios, etcétera. ¿Qué tipo de ejemplos nos podrías dar de quizás algunas conductas que como padres se podrían evitar a la hora de hablar en un post partido o en general durante el desarrollo del deportista? Eh, Hay un ejercicio que siempre es muy bueno establecer como familia, como padres, porque, a ver, esto lo digo, son tips, o sea, es una manera de entender el deporte, que es la definición de, no sé, tres valores, cuatro valores que para ti como papá, mamá, como familia, es importante para que el deportista se desarrolle en el deporte. Una vez que yo tengo definidos esos valores, tengo que tener claro cuáles son las conductas que están asociadas a ese valor. Y yo, como familia, tener la coherencia con esos valores que quiero inculcar. Ejemplo, si yo quiero, para mí, quiero que el valor del respeto hacia las personas, hacia el equipo, esté instalado, y quiero que mi hijo lo aprenda como persona, como futbolista, como persona, ¿vale?
no me voy a poner en un partido a garabatear al árbitro. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo quiero enseñar y transmitir a mi hijo con mi conducta y mi comportamiento. Eso por un lado, ¿vale? Otro elemento es tener claro cuáles son las cosas que están bajo control y cuáles son las que no están bajo control. Y hay elementos como frases que también no están muy orientadas hacia el resultado, como relacionados a que haga goles, que gane, que juegues bien, que seas el mejor jugador del partido, que ojalá quedes en este club, ¿vale? Todos esos elementos, todas esas frases son cosas que no están bajo nuestro control. Entonces, como familia, lo que sí está bajo nuestro control, o lo que sí podemos tratar de transmitir al hijo, y que es la actitud, el que se esfuerce, el que sea perseverante, el que no camine en la cancha, ¿vale? Que sea comprometido, que no falte a los entrenamientos, que no falte a los partidos, ¿vale? Todas esas conductas que estén más relacionadas con fortalecer, que esté en el control del hijo, es lo que ayuda. Si marco no goles, no depende de él. No depende de él. Depende de también que hay otros 11 que van a impedir que marque goles. Ahí tenemos un comentario que dice: los entrenadores de las categorías de formación por lo general no permiten el acercamiento de los padres. Bueno, es una constante que a veces se da, varía por supuesto mucho, mucho en el profesor, y que a modo personal, ¿no? A modo personal me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás, que se debería generar un lazo de comunicar en qué situación anímica o qué situaciones está pasando el niño por lo general, porque eso también es muy importante a la hora, no solo de porque no se puede hablar de rendimiento a esa edad, sino de su comodidad a la hora de desarrollarse. Y creo que se debería apuntar a que se dé principalmente de esa forma. Nico, creo que hay una consulta, y bueno, siguiendo la tónica, por supuesto, de lo que hemos hablado, de que no hay recetas, pero a los papás generalmente les preocupa mucho, sobre todo cuando hay situaciones de repente de que el niño se ponga triste debido al fútbol, que se sienta esa presión, que ya no lo esté disfrutando, más allá de palabras o actos que se podrían hacer, ¿qué recomendarías tú cuando un papá ya identifica que un chico ya no está disfrutando quizás el fútbol como antes, ya no está yendo con las mismas ganas de entrenar? ¿Cuáles serían los pasos a seguir de manera general? ¿Esa es una pregunta de alguien? No, mía. No, no, Ah. vale, la verdad que lo que tú, o sea, lo que mencionas es muy importante, porque hay un límite, y ese límite hay que muchas veces marcarlo y tenerlo claro. Una cosa es la desmotivación del momento, de que no quiera jugar, que esté cansado, ¿vale? De la dinámica. Y otra cosa es que ya esté desarrollando sintomatología que está asociada a lo que se conoce como el burnout, ¿vale? El burnout es el colapso o la saturación emocional o cognitiva de un deportista ante una situación particular. El Entonces, estar quemado. el estar quemado, es eso. Y ahí muchas veces se necesita, uno, ayuda profesional para trabajar eso, y dos, bajar cambios, muchas veces, ¿vale? Escuchar, entender, porque el burnout se genera a partir de no es que llega de un día, me levanté en la mañana y tengo burnout, no, es un proceso, se va generando poco a poco, y es un proceso que se va generando poco a poco a través de un enfoque muy resultadista. Entonces, y estos son datos muy interesantes que existen hoy en día, de que tienes chicos de 11, 12 años de deportistas que están quemados, que tienen burnout, que tienen sintomatología que debería ser adulta,
debería ser adulta, y tienes muchos jóvenes que están en edad formativa y que ya están quemados, precisamente, por un lado, las expectativas que tienen sobre ellos, y dos, por acelerar procesos y etapas, y tres, por enfocarnos exclusivamente en el resultado, de que experimente el no jugar como un fracaso, como el perder 2-0 o 3-0 como un fracaso, perder 10-0 como un fracaso, no marcar un gol como un fracaso, que le marquen 5 goles al portero como un fracaso, que lo pongan a jugar 5 minutos y no 10, lo experimentas como un fracaso. Todos esos elementos van sumando para que un niño o una niña llegue y esté quemado. Y eso es delicado, porque muchas veces el foco, y esto es importante, es, bueno, dependiendo de la etapa, que esto también es algo que podríamos hablar, que es la experiencia positiva que tenga la persona con el deporte. ¿Vale? Fuera del fútbol, fuera de cualquier otro ámbito, también esto es deporte y esto también hay actividad física, y la relación que tenga que tener con el deporte, con la actividad física, tiene que ser muy importante, tiene que ser positiva, porque está comprobado de que si tienes una experiencia negativa con el deporte a temprana edad, lo más probable es que cuando adulto seas sedentario y no quieras hacer deporte. Se genera un rechazo. Tal cual. Eso pasa mucho, de hecho, llevándolo a otro campo con las matemáticas, que mucha gente tiene mala experiencia cuando es pequeña, más allá de que sea bueno o no, y después tiene un rechazo muy, muy prolongado a veces. Algo que pasa habitualmente. Acá tenemos una pregunta también. Gracias por el espacio a ambos. ¿Cuál es la principal diferencia, dice España y Chile, en el manejo de jóvenes talentos por parte de las academias y de su grupo técnico? Si nos puedes contar un poquito de tu experiencia, quizás va un poco más allá del ámbito de la psicología, o si le puedes dar ese enfoque, pero ver algunas diferencias de cómo se trabaja en el fútbol joven de Chile y España. Perdón. Yo creo que hay ciertas barreras sociales que ya están trabajadas acá. O sea, hay elementos nutricionales, distancias, estructuras sociales, por decirlo de alguna manera, que hacen que los problemas que existan en un deportista no sean los mismos. Entonces, problemas muy típicos que ocurren a nivel deportivo en Chile, que está todo centralizado, que todo está en Santiago. Si yo soy de región, soy de Punta Arenas, pues mi desarrollo futbolístico va a estar determinado por eso, completamente por eso. Entonces, el acceso a la formación deportiva está muy limitada y está muy centralizado. No así acá, ¿vale? Eso como un plano social, por decirlo de alguna manera, y eso influye a que los clubes aquí no tengan que asumir cargas, entre comillas, como de mucho conflicto. Generalmente, por ejemplo, la parte nutricional está bien trabajada, porque ya viene de casa un poco más sin necesidad de entender ciertas cosas. En Chile no, la parte nutricional es un déficit, no solamente a nivel individual, sino que social, porque ocurren acceso al tema del acceso a la comida sana, también es un tema. Y los clubes, bueno, los entrenadores, las entrenadoras, sí considero de que no todos, ¿vale? Hay de todo. Lo que yo diga va a ser muy sesgado, ¿vale? Porque es la experiencia que yo tengo. Pero mi experiencia a nivel de diálogo, de establecer uno a uno, de empatía, de explicar cosas, hay muchos entrenadores aquí que tienen esa facilidad, ¿vale? No todos, pero creo que el diálogo en Chile no está muy fluido, que también pasa en Argentina y también he estado, hay mucho más diálogo, hay mucha más interacción entre las partes. Pero en Chile lo que pasa muchas veces es que hay
hay un problema con el diálogo, o se le rechaza un poco al diálogo, a establecer los momentos de conversación incómoda que hay que tener. Yo creo que eso es un elemento que de repente a veces hace la diferencia. Tenemos una consulta. Hola, buenas tardes. ¿Qué hacer en casos de gritos directos de padres hacia un niño, en este caso de su mismo equipo? Muchas gracias, dice. ¿Cómo que hacer? ¿Cómo pararlo? ¿O Le vamos a pedir se llama Ratita Presumidas Touch. Si nos puede dar detalles en el sentido de frenar la acción o de decirle algo, si es de frenar la acción o decirle algo al niño, etcétera. No sé cuál es el enfoque de la respuesta que quiere. Mientras vamos con otra consulta. Nosotros estamos regresando a Chile el próximo mes, luego de 9 años viviendo en Melbourne. Nuestro hijo de 15 años es destacado en su posición. ¿Cuál sería su consejo para su adaptación en Chile? Uf, buena pregunta. Entender que es súper importante entender que existen transiciones deportivas, ¿vale? La edad de 15 años, 16 es sumamente importante, 14, 15, 16, bueno, todas las etapas son importantes de desarrollo, pero entender que el hijo viene de una cultura completamente diferente, una forma de desenvolverse completamente diferente, conceptos, relaciones interpersonales completamente diferentes, y se va a topar con una realidad que es completamente diferente, y eso hay que tenerlo muy claro, y eso requiere adaptación. ¿Y adaptación a qué nos referimos? Es adecuarse a la situación, al contexto en el cual yo estoy situándome. Y para eso yo voy a requerir de herramientas. Y una de las herramientas que requerimos como personas, como seres humanos, es establecer relaciones sociales. Eso es algo que a nosotros nos llama siempre. Entonces, entender que él no viene solamente a un cambio de relación futbolística, sino que él va a pasar por varios procesos de transición cultural. Él ya está en proceso futbolístico, en transición de 15 años, que bueno, no sé cómo será, pero en el caso particular, pero cambios fisiológicos, cambios cognitivos, se están experimentando a esa edad muy notoriamente. Cuando tú tienes un chico de 13, 14, ya la temporada pasada está así, después cuando llega con 15, tremendo mastodonte, llegó en un par de meses, creció 20 centímetros y empezó a tener musculatura como si fuese ya un futbolista. Entonces, o al revés, que no tiene la musculatura o no tiene el desarrollo realizado, que todavía no la adquiere. Entonces, que va a pasar por varios procesos de transición cultural, transición deportiva. Él ya está viviendo su proceso de transición deportiva interna, transición fisiológica, transición social, que es la que él va a tener a nivel de colegio, educacional, familiar. Va a tener mucho. Óptimamente, a nivel psicológico, te puedo decir que la teoría te dice que una persona, para que pueda rendir, debe estar rendir de forma óptima, debería estar experimentando a lo más, como mucho, 3 tipos de transiciones, como mucho. Generalmente tiene que ser 2. Si yo empiezo a tener mayor cantidad de transiciones, mi rendimiento lo más probable es que disminuya. Lo más probable. Entonces, tener muy claro esa anticipar a posibles hechos, que eso es un ejercicio que también tienen que hacer mucho las familias, que no se hace, que en el proceso de reflexión, ok, ¿por qué quiero que mi hijo juegue deporte? Vale, una pregunta. También otra pregunta es, ¿estoy dispuesto, tenemos las herramientas suficientes para afrontar cuando estén en buenos momentos o cuando estén en malos momentos? Estamos, ¿qué es lo que buscamos?
tenemos el tiempo necesario para dedicarle a mi hijo, a mi hija, el tiempo para que requiere para el deporte, sabemos aceptar victorias y derrotas. Bueno, todo ese tipo de preguntas de reflexión son súper necesarias tener, y ahí hay que tener, ¿y por qué se hace eso? Básicamente para anticipar situaciones. Y uno de los elementos clave es anticipar situaciones. Veo muy bien a mi hijo, le está saliendo todo, está a tope, muy bien, vale. ¿Qué pasa si sigue todo bien? Vale, ¿cuál va a ser el plan B? ¿Cuál va a ser el plan C? Por el contrario, está a tope, está todo bien, todo fluido, está siendo titular, está siendo incluso seleccionado sub-15, está de titular, marcando goles, está como, a tope, y ya me empiezo a proyectar. ¿Qué pasa si no sale? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Todo ese ejercicio de anticipar situaciones es la función que muchas veces tiene que hacer esa red de apoyo. Y poco a poco insertarle la idea al deportista en ese contacto diario, bajarle los niveles. Oye, si vengo de Australia, si vienes de Australia, vienes a Chile, tú sabes que vienen muchos cambios. Si vienen muchos cambios, es probable que el rendimiento quizás decaiga. Si no decae, bien. Si no, tranquilo. O sea, paso a paso, vamos a ir paso a paso. Primero colegio, primero amigos, primero tu red social, tu cercanía, establecer tus lazos. Se va entendiendo un poco, ir como el paso a paso. Gracias, Nico. Acá tenemos más detalles sobre la pregunta de los gritos, particularmente que nos decían. Dice, ¿cómo manejar la situación con el niño, particularmente? Entiendo que no es el grito de un padre a su hijo, sino que de un padre a otro niño. Y acá da otro detalle. Lo consulto porque mi hijo no quiere asistir a entrenar debido a que sus propios compañeros de equipo dicen que deje de hacer lujos entre compañeros de equipo, que no se la toquen, que no le den el balón, etcétera. Es dentro de la misma pregunta de los gritos. O sea, en síntesis, el chico en este caso se está enfrentando una situación bastante hostil por parte tanto de quizás sus compañeros de equipo como de incluso los padres de ellos. Es complicado. Es complicado sobre todo porque la conducta de los otros muchas veces no depende de nosotros. Y hay políticas que van mucho más dirigidas que debería ser el club. ¿Qué es lo que está, nuevamente, qué está bajo nuestro control? ¿Cambiar la conducta de otro padre? No, no está bajo nuestro control. ¿Qué está bajo nuestro control? Hablar con nuestro hijo. ¿Qué está pasando? Vale, te están diciendo esto, que no quieren jugar contigo porque no sueltas la pelota. ¿Es así? No, sí o no, pero a ver, si todos te están diciendo esto, ¿por qué no lo modificas? ¿Qué es lo que ocurre que no estás realizando algo para poder adaptarte? Detectar y cómo te estás sintiendo tú con todo esto. ¿Vale? El diálogo con el hijo es súper importante porque muchas veces nos va a dar la información que realmente está ocurriendo. ¿Vale? Y ahí quizás depende mucho de la relación que se tenga con el entrenador. Ahí, Nico, para agregar, te sigue comentando sobre el caso y dice que, bueno, que el chico, las críticas van, ganen o pierdan y que ya no quiere ir a jugar, que sea, va con mucha pena a jugar, como que la situación lo está sobrepasando. ¿De qué edad estamos hablando? Bueno, ahí me imagino que nos responderá brevemente, pero una situación complicada. Sin duda, si nos puede dejar también un mensaje por interno de repente para poder hablar la situación quizás más en privado, también puede ser bueno, quizás para no exponer tanto la situación, si nos puede dejar un mensajito interno. Y ahí también por parte de Familias por el Fútbol la podemos contactar y darle un poquito una guía de lo que se puede hacer en una situación donde, bueno, lo claro es que el chico no está cómodo en ese entorno,
Y más allá de que no tenemos la edad todavía, creo que es evidente, o al menos a mí me parece así, hablando desde mi parte, que podría ser necesario quizá un cambio de aire, movimiento a algún otro equipo, poder salir de ahí, porque creo que ya está pasando por muchas malas experiencias continuas, pero bueno, podemos hablarlo de manera más tendida, de forma interna, creo yo, con la mamá. Sí, hay elementos que hay ciertas categorías que hay que, como un mapa, creo que para la familia es súper importante tener un mapa en la cabeza de en qué consiste este proceso de desarrollo. Entonces hay un proceso que en grandes rasgos, a grandes rasgos hay etapas. Y en cada etapa, mi rol tiene que, o mi funcionamiento, mi función como familia, tiene que ir ajustado a esa etapa. Entonces, si mi hijo está comenzando, mi hija está comenzando, tiene 7, 8, 9, hasta los 11 años, hay que entender que a nivel cognitivo, a nivel formativo, el niño o la niña no ve un deporte, ve un juego. Y para él es juego, es jugar y pasarla bien e ir a divertirse. Hay muchos estudios que se han hecho desde 1950 con poblaciones muy grandes en distintas partes del mundo, con niños, para detectar las principales motivaciones que tienen los niños y las niñas para hacer deporte o actividad física. Y en todas, independientemente de los años, la función principal que se busca es divertirse. Eso es el foco. Entonces, cuando están entre los 8 y 11 años, el foco es juego, es corregir, no castigar ni criticar, solamente enfocarse en la diversión. Después tenemos la etapa de 11, 13 años, y ahí es clave que no abandonen el deporte, ¿vale? Empiezan a ocurrir cambios fisiológicos, hay que apoyar, alentar, contextualizarlos, ¿vale? Con 14, 13 a 16 años empieza a tomar decisiones, fomentar responsabilidad, mayor autonomía, y después cuando ya son 17 para adelante ya empieza a haber una toma de decisiones, ya están los objetivos más o menos claros, tienen que tener muy claro el plan B, el plan C, el plan D, el plan A, lo tienen que tener claro. Entonces, y ahí tener una comunicación fluida con el deportista. Ya estamos llegando al final del live, ya pasamos, de hecho, las 20 horas, la 1 de la mañana en España, así que le agradecemos a Nicolás todavía por estar junto a nosotros y dejamos el espacio para quizá alguna última pregunta de la gente, o si no, para ir cerrando. Acá llega rápidamente. En tu experiencia, Nicolás, una vez cubierta la red de soporte familiar y social, ¿a quién tú recomendarías el soporte técnico? ¿Club, representante? Él viene muy enfocado. Bueno, eso ya es un poquito más desde la apreciación personal de Nicolás, como indica él. Claro, el soporte técnico se refiere como a nivel contractual. Sí, lo puede especificar. Bueno, como nosotros mencionamos, en Familias por el Fútbol, bueno, esta es una pregunta un poquito más general, ¿no? Pero como mencionamos siempre, en Familias por el Fútbol no recomendamos representantes de manera particular ni ese tipo de cosas. Para destacarlo, no es nuestro rol es otro. Uh-huh. Pero entiendo que es una pregunta general y dirigida a Nicolás, así que la dejamos en ese sentido. Sí, pero entiendo que se refiere a, a, al soporte en el sentido que decías tú, como de seguir avanzando en la carrera de futbolista. Yo me adhiero más a que, bueno, depende de las decisiones, obviamente, pero soy un fiel a entender que independientemente del ente o la institución o la persona que esté a cargo de eso, tiene que compartir ciertos valores. Y esos valores tienen que estar alineados con nosotros como familia. Y los valores van mucho más orientados a entender que esto es un proceso. Entonces, que
que exista alguien que quiera acelerar etapas, yo creo que ahí no estoy de acuerdo con la aceleración de etapas. ¿Vale? No hay, no hay apuro en algunas cosas. Cuando se empiezan a apurar cosas, en mi percepción, ¿vale? En mi percepción, mi sesgo personal es ese. Creo que el respeto por las etapas, por los momentos, por los procesos, es clave, es clave. Y eso hay que tenerlo muy claro. Nico, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por tu disposición. Antes de darte la palabra final, dejar invitado a todas las personas que están conectadas a hacerse socios de Familias por el Fútbol. Pueden hacerlo ingresando a www.familiasporelfutbol.cl. En el sector que está arriba en la parte superior hay una burbujita que dice hazte socio y ahí podrán ingresar. Pueden ser socios sostenedores con una donación mensual voluntaria y o socios adherentes que de manera totalmente gratuita. Ambos tipos de socios tienen algunos beneficios. Los socios sostenedores, como es natural, tienen un poquito más de beneficios por ayudarnos a mantenernos también económicamente, y recordarles que esto no solo nos sirve para mantenernos y seguir en nuestro trabajo, sino que también nos sirve como apoyo. Entre más socios tengamos, más representatividad tenemos y podremos generar cambios más fuertes dentro de nuestro fútbol formativo. Tenemos un comentario. Antes, todo en base a nuestra experiencia con nuestro hijo y todo lo que hemos vivido en el proceso, como lo dice el profesional, es mejor estar enfocados en el proceso y no la meta. Que estén siempre presentes los valores. Ahí agrega también Edward Design. Así que muchas gracias por el comentario. Muchas gracias por estar junto a nosotros, a las personas que se quedaron durante todo el live. Y Nico, dejarte las palabras finales en este momento para que te puedas despedir y dejarlo invitado también a tus redes sociales, que tú también subes contenido y estás muy activo en esa sección. Bueno, no, para mí fue un gusto. Como último mensaje, creo que insistir en esta parte del proceso, cambiar del vocablo ciertas cosas que tenemos sumamente naturalizados como sociedad, que también uno se incluye. Estas preguntas de cómo te fue, ganaste, o cuántos goles marcaron, cómo salió el partido. Todas esas preguntas son enfocadas al resultado y tienes que estar mucho más orientado a cambiar el cómo te fue por el cómo lo pasaste, el ganaste por si te divertiste o no, el cómo salieron, o cómo, en vez de preguntar cuál fue el resultado final, qué fue lo que aprendiste. Siempre enfocar el proceso en un aprendizaje continuo constante. Y hay una recomendación o un tip que creo que es súper importante para la familia, es hablar con el hijo, hablar con la hija, hablar con ellos, conocer sus motivaciones, conocer sus expectativas, conocer sus miedos, conocer, que te lo expliciten, y que no es estático, que va cambiando, que de un mes a otro va cambiando, que de un año a otro va cambiando. Y nuestro rol siempre va a estar ahí como familia en darle soporte, de darle ese plan B, de que si no sale el plan A no pasa nada, que hay plan B, que hay plan C, que hay plan D, que esto es un proceso y que hay que disfrutarlo. Y sobre todo para las familias, poner en perspectiva de que el tiempo pasa rápido, que muchas veces el proceso nos quedamos ahí en esto del entrenamiento diario, de semana a semana, llevar a partido, y eso es momentáneo, que después el tiempo pasa y después ese viaje en ir a bajarlo a un partido ya no ocurre. Ya va a llegar un momento en la vida que ya no va a ocurrir. Y por eso mismo es colocarse en perspectiva y que esto es un lindo momento también para que adquieran, todos aprendan de este lindo proceso que es tener un hijo que es deportista, que quiere serlo, ¿vale? Ahí está, Nico. Muchísimas gracias. Despedirnos de todas las personas que estuvieron conectados junto a nosotros y que queden atentos. Para los que les interese, el live va a quedar resubido, va a estar en YouTube. Yo creo que mañana ya estará arriba. Así que agradecer a todas las personas que estuvieron junto a nosotros. Nos reencontraremos en otra transmisión en Familias por el Fútbol. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.